80 años de silencio absoluto. Ese es el tiempo que el búnker de Adolf Hitler permaneció sellado bajo tierra. Toneladas de hormigón armado y escombros ocultaron el lugar donde murió el Tercer Reich. Un espacio congelado, inaccesible para los historiadores, protegido por capas de olvido oficial y miedo político. ¿Qué quedó realmente en esas profundidades? Parecía un mito enterrado, pero la realidad era más cruda. A primera vista, un refugio militar, pero en realidad el epicentro del colapso total. Cuando las puertas cedieron, el mundo miró hacia abajo. La pregunta era inmediata: ¿qué sobrevivió al fuego y al tiempo? En el encuadre se observan escritorios volcados, mapas llenos de marcas rojas, objetos personales cubiertos por el polvo de décadas, restos de una vida bajo asedio constante. No era solo una construcción de cemento, era el testigo directo del suicidio de un dictador, el lugar donde se tomó la última decisión de la guerra. ¿Por qué el búnker genera hoy tanta obsesión? Los gobiernos querían borrarlo del mapa, pero el interés histórico fue más fuerte que las excavaciones de demolición. En las grabaciones de la época se ve: Berlín es una ruina humeante. Abril de 1945. La ciudad agoniza bajo el peso del acero soviético. El ejército rojo cruzó el río Oder a finales de enero. En pocas semanas, el cerco sobre la capital alemana fue total. No había escapatoria. Los proyectiles de la artillería pesada impactaban en el centro administrativo. El sonido de las explosiones era constante, las vibraciones sacudían las paredes del refugio subterráneo. Hitler ya no gobernaba un país, solo gobernaba un pasillo estrecho y húmedo de hormigón. Los eventos se aceleraron. El aire en el interior era pesado. El olor a gasoil y humedad impregnaba los uniformes. Hitler apenas podía sostener los mapas. Sus manos temblaban violentamente. Los generales daban informes sobre divisiones que ya no existían. Eran fantasmas moviendo ejércitos de papel. Las calles de Berlín se convirtieron en un matadero de escombros. Los civiles se escondían en los sótanos mientras los tanques rusos avanzaban manzana por manzana. El final estaba a pocos metros de profundidad. Así comenzó el cierre definitivo del régimen. Berlín, 1945. La ciudad era una trampa de cemento y fuego. Las bombas aliadas habían convertido los barrios residenciales en cordilleras de escombros. No había luz, no había agua. El transporte público era un recuerdo. Los civiles se amontonaban en sótanos y estaciones de metro mientras el hambre los consumía. En la superficie, el aire olía a pólvora y muerte. ¿Por qué los soldados seguían luchando? Los restos de las unidades alemanas intentaban frenar el avance soviético casa por casa, pero la resistencia era inútil. El 16 de enero de 1945, Adolf Hitler abandonó la superficie. Bajó los escalones del complejo subterráneo bajo la Cancillería del Reich. El búnker del Führer se convirtió en su tumba en vida. Desde ese día, el aislamiento fue total. Solo salió 3 veces al exterior. A primera vista, un refugio seguro, pero en realidad, una jaula de hormigón. Su última aparición pública fue el 20 de abril. Era su 56 cumpleaños. Salió a los jardines devastados de la Cancillería. El objetivo, condecorar con la Cruz de Hierro a niños de las juventudes hitlerianas. En las grabaciones se ve un hombre anciano con la espalda encorvada y las manos temblando sin control. Después de ese acto, el subsuelo lo devoró. El búnker estaba diseñado para aguantar impactos directos. Tenía dormitorios estrechos, oficinas frías y depósitos de combustible. Generadores eléctricos y sistemas de filtrado de aire zumbaban día y noche. La atmósfera era asfixiante. No había ventanas, no había sol, solo lámparas eléctricas y aire viciado. Pero esto era solo el principio. El desastre se aceleraba. El 20 de abril comenzó la ofensiva final sobre Berlín. 2 frentes avanzaban como una tenaza. El mariscal Georgi Zhukov golpeaba desde el norte. El mariscal Iván Konev atacaba desde el sur. El 23 de abril, los soviéticos entraron en los suburbios del oeste. El 25 de abril, Berlín estaba rodeada. La capital era una isla en un mar rojo. Las comunicaciones se cortaron. Solo llegaban mensajes de radio aislados o mensajeros que rara vez cruzaban las líneas enemigas. Se escucha el estruendo constante de la artillería sobre el techo de hormigón. Dentro del búnker, la tensión era insoportable. Hitler recibía informes de ejércitos que ya no existían. Dictaba órdenes que nadie podía cumplir. En el encuadre, los generales bajaban la mirada durante las reuniones tácticas. Las conferencias se convirtieron en gritos y reproches contra la traición. No había vuelta atrás. La derrota era irreversible.
Abril de 1945. El frente alemán se desmoronaba por completo. Hitler exigía contraataques imposibles que solo existían en su mente. Ordenaba castigos brutales contra oficiales que no cumplían sus órdenes suicidas. El miedo recorría cada despacho del búnker. El 22 de abril ocurrió el quiebre definitivo. Hitler esperaba el ataque del general Felix Steiner. Era una ofensiva personal encargada por él mismo, pero el ataque nunca ocurrió. No había soldados, no quedaban tanques ni municiones. ¿Cuál fue la reacción del dictador? Un ataque de furia extrema. Los gritos se escuchaban tras las puertas reforzadas. Golpeó la mesa y lanzó los mapas al suelo. En ese momento reconoció lo inevitable. Gritó que la guerra estaba perdida. Acusó a sus generales de traición sistemática, pero esto era solo el principio. Tras el estallido, Hitler tomó una determinación. Anunció por primera vez que se quedaría en Berlín hasta el final. Moriría allí si era necesario. Sus asesores le suplicaron que huyera hacia el sur. Le ofrecieron rutas seguras hacia Baviera. Hitler se negó rotundamente. Su decisión era absoluta. En las grabaciones de la época se nota el caos, pero en el búnker el aislamiento era total. El mundo exterior ya no existía. Hitler se rodeó de su círculo más íntimo para esperar el desenlace. Eva Braun estaba allí. Ella era su pareja secreta desde mediados de los años 30. También Joseph Goebbels, el ministro de propaganda. Goebbels no llegó solo. Trajo a su esposa Magda y a sus 6 hijos al corazón del desastre. Martin Bormann, jefe de la Cancillería, controlaba los movimientos internos. El grupo lo completaban 3 secretarias, Traudl Junge, Gerda Christian y Elsa Kruger. Los médicos personales, Theodor Morell y Ludwig Stumpfegger, vigilaban la salud del líder. Fuera de las habitaciones, la escolta personal de la SS mantenía la guardia. El aire era pesado y olía a humedad. A primera vista, el búnker era una fortaleza, pero en realidad era una ratonera. El 28 de abril llegó una noticia demoledora. Los informes confirmaron la traición de Heinrich Himmler. El jefe de las SS intentaba negociar la rendición con los aliados occidentales. Lo hacía a espaldas de Hitler y sin su autorización. La reacción fue inmediata. La cara del dictador se puso pálida. Dictó órdenes de arresto urgentes contra su antiguo aliado. El círculo se cerraba. No había vuelta atrás. Así comenzó el descenso final hacia el abismo. 30 de abril de 1945, 3:30 de la tarde. En ese instante, un disparo seco terminó con el Tercer Reich. ¿Por qué decidió morir en ese momento? No fue una elección al azar. Todo estaba planeado. El miedo a terminar como Mussolini era mayor que el miedo a la muerte. Días antes, la traición golpeó el búnker. Uno de sus colaboradores más cercanos negociaba con el enemigo. El golpe fue devastador. Casi al mismo tiempo, llegaron noticias desde Italia. Benito Mussolini había sido ejecutado. Su cuerpo colgaba de una gasolinera en Milán. Las imágenes eran claras. La multitud escupía al cadáver. Hitler tomó una decisión. No sería capturado vivo bajo ninguna circunstancia. No permitiría que su cuerpo fuera un trofeo. Durante la madrugada del 29 de abril, llamó a su secretaria, Traudl Junge. Le dictó 2 documentos finales. El primero fue su testamento político. En el texto, justificó cada decisión de la guerra. Culpó a los judíos de la catástrofe europea. Nombró a sus sucesores. Karl Donitz sería el nuevo presidente. Joseph Goebbels ocuparía el cargo de canciller. El segundo documento fue su testamento privado. En él, reconoció oficialmente su relación con Eva Braun. Anunció su intención de casarse antes del final. La boda ocurrió pocas horas después. Fue en una habitación pequeña del búnker. El oficial Walter Wagner dirigió la ceremonia. Solo hubo unos pocos testigos presentes. Martin Bormann y Joseph Goebbels observaron en silencio. Eva Braun firmó el acta. Por primera vez usó el apellido Hitler. En la grabación mental de los presentes se ve un desayuno rápido con champán y pastel. No hubo música ni celebraciones largas. El ambiente era pesado. El olor a hormigón y humedad lo llenaba todo. A primera vista, un matrimonio normal, pero en realidad era un pacto de muerte. El 29 de abril revisó los documentos por última vez, dio órdenes precisas. Varios mensajeros debían salir del búnker. Su misión era cruzar las líneas soviéticas y entregar copias del testamento en territorio alemán. Algunos lo lograron. Por eso hoy conocemos el contenido exacto de sus palabras. Llegó el 30 de abril. Hitler desayunó con sus secretarias en silencio. Luego se reunió con sus militares.
El reporte técnico era desastroso. No existía un frente de batalla organizado. Se escucha el eco de la artillería sobre el búnker. El centro de Berlín estaba rodeado. Divisiones soviéticas avanzaban calle por calle hacia la Cancillería. El cerco se cerraba cada minuto. Al mediodía, se despidió de su círculo íntimo. Estrechó manos. No hubo discursos largos. Se retiró a su habitación privada junto a Eva Braun. Cerraron la puerta de acero. En el pasillo exterior, el ballet Heinz Linge y Martin Bormann esperaban. El reloj marcaba las 15 horas con 30 minutos. De pronto, un ruido metálico, un disparo único desde el interior. Entraron de inmediato. En el encuadre se ve Hitler sentado en un sofá. Tenía una herida de bala en la sien derecha. Eva Braun estaba a su lado, sin vida. Ella utilizó cianuro. Él también ingirió una cápsula antes de apretar el gatillo de su Walter PPK. Sobre la mesa, frascos vacíos y el arma. El olor a pólvora se mezclaba con el del veneno. No había tiempo que perder. Los ayudantes cumplieron las órdenes finales, envolvieron los cuerpos en mantas militares, los sacaron al patio bajo el fuego de los morteros. Así terminó una era. El dictador se convirtió en cenizas mientras el enemigo estaba a pocos metros. El 30 de abril de 1945. A esa hora, el plan de ocultamiento comenzó. Los guardias arrastraron los cuerpos hacia los jardines de la Cancillería. Los depositaron en un cráter profundo abierto por una bomba soviética. Usaron varios bidones de gasolina almacenados en el búnker para prenderles fuego, pero el proceso de incineración falló. Los bombardeos constantes y la falta de combustible detuvieron las llamas. ¿Qué quedó de ellos? Solo restos parcialmente carbonizados. La tierra desplazada por las explosiones cubrió los cadáveres de forma irregular. Esa misma noche, la violencia continuó dentro del refugio. Joseph Goebbels y su esposa Magda tomaron una decisión definitiva. Utilizaron cápsulas de cianuro para envenenar a sus 6 hijos. El doctor Ludwig Stumpfegger ayudó en el proceso. Una vez terminado el acto, los padres salieron al exterior y se suicidaron de un disparo. El personal del búnker también intentó quemar sus cuerpos. La situación empeoró rápidamente. Con la muerte de Goebbels, Martin Bormann asumió el mando del refugio subterráneo, pero su autoridad duró poco. Bormann desapareció sin dejar rastro al intentar escapar días después. Nadie volvió a verlo con vida. El 2 de mayo, las tropas soviéticas rompieron las defensas, entraron en el sector gubernamental de Berlín y llegaron a la Cancillería del Reich. En la grabación se ve, el edificio es una masa de ruinas humeantes. Los proyectiles de artillería pesada habían destrozado gran parte de la estructura. Entre los escombros del jardín, los soldados del Ejército Rojo encontraron algo. Eran restos humanos calcinados en varios puntos del terreno. Smersh, la contrainteligencia militar soviética, tomó el control. Los informes técnicos confirmaron el hallazgo, fragmentos óseos, un cráneo dañado y varias piezas dentales. La identificación era una prioridad absoluta. ¿Cómo confirmaron la identidad? No hubo dudas gracias a los registros dentales de Hitler. El dentista personal Hugo Blaschke los había guardado con precisión. La asistente dental Keita Hausermann reconoció las piezas durante los interrogatorios soviéticos. Ella misma había participado en los tratamientos años atrás. A primera vista, el caso estaba cerrado, pero en realidad el secreto apenas comenzaba. Los restos identificados viajaron a instalaciones militares en Magdeburgo. Permanecieron bajo custodia en archivos de alto secreto durante décadas. Los informes indican que las autoridades soviéticas enterraron y exhumaron los huesos repetidamente. Querían mantener el control total sobre la evidencia física, pero esto era solo el principio de la confusión. La versión pública de la Unión Soviética fue deliberadamente ambigua. A veces, las declaraciones eran directamente contradictorias. El objetivo era alimentar las dudas internacionales. Esto generó décadas de teorías alternativas y especulaciones sin base científica. Los hechos son claros. La identificación dental y los documentos del sitio probaron la muerte de Adolf Hitler el 30 de abril de 1945. Sin embargo, la falta de transparencia soviética bloqueó la aceptación de esta verdad en el mundo. El búnker del Führer resistió los intentos de demolición. Gran parte de la estructura quedó intacta bajo el suelo de Berlín. Los soviéticos sellaron el acceso de forma hermética. El Ejército Rojo mantuvo un control militar estricto sobre toda el área. Se escucha el sonido de las pesadas puertas de acero cerrándose. El sitio se convirtió en un espacio prohibido para el público. El secreto militar fue absoluto. El búnker maldito, una fortaleza de hormigón.
Así terminó una era. 1936. Berlín inicia un proceso masivo de modernización urbana. El motivo son los Juegos Olímpicos de verano, pero bajo la superficie los planes son otros. ¿Cómo nació el búnker más famoso de la historia? No fue diseñado como una fortaleza final. Al principio era solo una medida de precaución. El poder político central se concentraba en la Cancillería del Reich. Allí comenzaron las obras de refuerzo. En ese contexto se construyó el Burgbunker. Era la primera fase del complejo subterráneo. Se ubicaba bajo el jardín principal de la Cancillería en la calle Vostrasse. A primera vista, un refugio común, pero en realidad el inicio de un laberinto de hormigón. En el video se observa el plano original, una instalación básica. Estaba a poca profundidad. Los muros de hormigón tenían apenas 1 metro de espesor. Para entrar, solo había que bajar una escalera desde el sótano del edificio principal. El objetivo era simple: ofrecer protección temporal contra ataques aéreos. Nadie pensaba entonces en un centro de mando permanente, pero esto era solo el principio. Septiembre de 1939. La guerra estalla en Europa. Los bombardeos británicos y americanos se vuelven sistemáticos y violentos. El viejo refugio ya no es suficiente. El sonido de las explosiones se siente cada vez más cerca. 1943. La Luftwaffe pierde la superioridad en el aire. Hitler toma una decisión. Ordena construir un segundo refugio, más profundo y mucho más resistente. Estaría conectado al primero, pero sus defensas no tendrían comparación. Ninguna instalación civil de la época podía igualarlo. La empresa Hochtief recibió el encargo. Ya habían trabajado en grandes proyectos del régimen. Los ingenieros de la Oficina de Construcción de la Cancillería dirigieron la obra. Los planos muestran muros de hasta 4 metros de espesor. Se escucha el eco de los picos golpeando la piedra. El trabajo no se detuvo nunca. Para levantar la estructura se utilizó mano de obra forzada. Prisioneros de guerra soviéticos, detenidos políticos sacados de campos de concentración, trabajadores extranjeros de los territorios ocupados. Las jornadas superaban las 12 horas diarias. Los turnos eran continuos, sin descanso. En las grabaciones de la época se nota el deterioro físico de los hombres, malnutrición, enfermedades constantes, frío extremo bajo tierra. La disciplina no se negociaba. Los guardias de la SS aplicaban violencia directa ante cualquier retraso. Un error significaba la muerte inmediata. Los testimonios de los supervivientes son claros. Los registros fragmentados confirman el horror detrás de cada muro de concreto. No había vuelta atrás. La construcción del refugio final estaba en marcha. Así terminó la fase de expansión. 8 metros bajo tierra. Esa era la profundidad del refugio final de Adolf Hitler. El costo humano fue masivo. Decenas de obreros murieron durante las excavaciones y el levantamiento de los muros. No fue un accidente, fue el resultado de un ritmo de trabajo inhumano. El Führerbunker era una mole de hormigón armado. Los techos y las paredes tenían espesores de entre 2.5 y 3.5 metros. La estructura contaba con 18 habitaciones. Pasillos estrechos y angulares conectaban los cuartos. Puertas de acero herméticas sellaban cada sección. ¿Cómo podía funcionar este lugar de forma aislada? Tenía todo lo necesario. Un sistema de ventilación con filtros contra gases de combate, tanques de agua potable, generadores eléctricos autónomos, depósitos de combustible diésel. Todo estaba diseñado para operar durante semanas sin contacto con el exterior. El objetivo era resistir bombardeos pesados y ataques químicos. El complejo se dividía en 2 niveles. El nivel superior era el Burgbunker original. Allí estaban las cocinas, los almacenes y los dormitorios del personal auxiliar. Secretarias y empleados administrativos vivían en ese sector. El nivel inferior era el núcleo duro, el Führerbunker propiamente dicho. En el encuadre se observa habitaciones diminutas y techos bajos. Allí estaban los aposentos de Hitler y Eva Braun. También una sala de conferencias militares y el cuarto de mapas estratégicos. El lugar incluía una enfermería completa y depósitos de armamento. Existían varias salidas de emergencia hacia el jardín de la Cancillería, pero muchas quedaron inutilizadas por los escombros en los meses finales. A primera vista, un búnker moderno, pero en realidad una celda claustrofóbica. El diseño interno era puramente funcional. No había ventanas. Las paredes estaban revestidas con yeso acústico para reducir el eco. La luz dependía totalmente de lámparas eléctricas.
El ambiente era perpetuamente artificial. La temperatura se mantenía baja por la profundidad y el aislamiento. El mobiliario era básico: camas de hierro, escritorios de metal, mesas de trabajo utilitarias. Hitler supervisaba cada detalle personalmente. Durante sus visitas exigía cambios constantes. Quería más grosor en los muros, quería puertas más reforzadas, amenazaba con castigos severos a los ingenieros que no cumplían sus órdenes. Tenía un objetivo claro: el búnker debía resistir el colapso total de la capital ante los aliados. Pero esto era solo el principio. Hitler no veía el búnker solo como un refugio, era su centro de mando para dirigir las operaciones finales. Su oficina tenía mapas de gran formato y sistemas de comunicación avanzados. Sus habitaciones privadas tenían acceso directo a una de las salidas de emergencia. Todo estaba pensado para combinar el mando militar con la seguridad personal. La capacidad del lugar era para 30 personas. Sin embargo, en los últimos días de abril de 1945, la realidad cambió. Más de 40 individuos se hacinaban en el interior. Ministros, médicos, secretarias y escoltas armados compartían el aire viciado. Se escucha el sonido constante de los motores de ventilación. La saturación de espacio disparó la tensión. Los bombardeos en la superficie eran incesantes. El confinamiento bajo tierra se volvió insoportable. Las conexiones subterráneas unían el búnker con la Cancillería. Durante las batallas finales, los proyectiles soviéticos obstruyeron varios accesos. Solo el pasillo principal seguía operativo gracias a sus compuertas reforzadas. A finales de 1944, la construcción terminó. En enero del año siguiente, Hitler se mudó allí de forma permanente. Estaba convencido de que Berlín sería el escenario de la batalla definitiva. Lo que nació como un refugio auxiliar se convirtió en el lugar más protegido de la capital. Luego, la situación empeoró. Esos muros de hormigón se transformaron en el límite del aislamiento de Hitler. Era una fortaleza construida con planificación técnica y trabajo forzado. Representaba el declive final de un poder que llevó a Europa a la guerra total. Silencio rojo. Eso fue lo que los soviéticos ocultaron. El 2 de mayo de 1945, el Ejército Rojo tomó la Cancillería del Reich. Las unidades soviéticas habían penetrado en el corazón de Berlín después de días de combate urbano ininterrumpido. En la grabación se ve soldados rusos registrando los pasillos vacíos de la estructura superior. Así comenzó el control soviético sobre los secretos del búnker. 2 de mayo de 1945. El distrito gubernamental de Berlín finalmente colapsó. Las defensas alemanas ya no existían. El complejo administrativo era una ruina total. Se ven edificios semidestruidos y jardines convertidos en campos de cráteres. Hay restos humanos esparcidos por todas partes. Los altos mandos nazis habían muerto o escapado días atrás. El lugar estaba desierto. Solo quedaban algunos prisioneros y cadáveres abandonados. ¿Quiénes tomaron el control del área? Las tropas del 79º Cuerpo de Fusileros de la Guardia llegaron primero. Estaban bajo el mando de Vasily Chuikov. Cerca de una salida subterránea, los soldados se detuvieron. En un cráter encontraron restos carbonizados y enterrados superficialmente. Eran los cuerpos de Adolf Hitler y Eva Braun. Pero esto era solo el principio. El proceso de identificación fue un caos absoluto. Solo hallaron fragmentos óseos parciales y piezas dentales. Los restos craneales estaban dañados por las explosiones. La incineración fue incompleta. La conservación de los tejidos era mínima. Debido a la magnitud del hallazgo, la contrainteligencia militar soviética tomó el mando. El grupo SMERSH se hizo cargo de todo. En las imágenes de los archivos se observa: los equipos de SMERSH recogen meticulosamente cada hueso. También confiscaron armas y documentos quemados. Se llevaron equipos de comunicación destrozados. Entre el material incautado había mapas con notas a mano, también registros de transmisiones Morse de finales de abril. Todo el material fue empaquetado y enviado a Moscú para su análisis. A primera vista, el reconocimiento parecía imposible, pero en realidad una prueba fue decisiva. El factor clave fue el material dental. Los especialistas militares compararon las piezas con los registros médicos existentes. Luego interrogaron al personal médico alemán que trabajó para Hitler. Entre ellos estaba Keita Heusermann,
la asistente del dentista Hugo Blaschke. Ella confirmó la coincidencia exacta. Las prótesis y puentes dentales recuperados eran del dictador. No podía haber errores. Sin embargo, las autoridades soviéticas mintieron. Emitieron declaraciones contradictorias de forma deliberada. En los primeros días afirmaron que no había pruebas de la muerte de Hitler. Semanas después, sus informes internos confirmaron la identidad, pero la información se mantuvo bajo llave. Los eventos se aceleraron hacia el secretismo total. Documentos del NKVD revelaron un dato clave. Los restos fueron incinerados de nuevo y enterrados en secreto en Magdeburgo. La ubicación exacta fue clasificada como secreto de Estado. Fue una orden directa de Joseph Stalin. Él quería usar la incertidumbre como un arma política. Stalin necesitaba que el mundo dudara. En la conferencia de Potsdam, en julio de 1945, Stalin ejecutó su plan. Le dijo a Truman y Churchill que Hitler podría haber escapado. Mentía. Sus propios servicios de inteligencia ya tenían los testimonios de los testigos, tenían las pruebas físicas, tenían los dientes del dictador, pero la versión oficial fue otra. Así terminó una era de mentiras oficiales. 30 de abril de 1945. Hitler se suicida en su búnker. Pero para Stalin, la verdad no era suficiente. El Kremlin decidió ocultar las pruebas dentales de inmediato. Los restos fueron guardados bajo llave. ¿Por qué fabricar una mentira si el enemigo ya estaba muerto? La respuesta era el control. Moscú quería generar tensión entre los aliados occidentales, querían sembrar dudas sobre el destino final del dictador. Stalin deseaba ser el único dueño de la verdad sobre el fin del Tercer Reich. A primera vista, un reporte oficial, pero en realidad una campaña de desinformación masiva. Durante meses, la prensa soviética publicó versiones contradictorias. Un día afirmaban que Hitler murió en Berlín. Al día siguiente sugerían que huyó a España o Sudamérica. Algunos artículos mencionaban refugios en Asia, Argentina o monasterios en el Tíbet. En el video se nota el patrón. Ninguna prueba, solo rumores. Estas hipótesis inundaron los medios internacionales. Las agencias de inteligencia occidentales cayeron en la trampa. Registraron cientos de supuestos avistamientos en todo el mundo. La ambigüedad soviética alimentaba teorías imposibles de verificar. Pero el problema real estaba en los huesos. El cráneo atribuido a Hitler presentaba daños sospechosos. Las heridas no coincidían con los testimonios de los testigos del búnker. Ningún investigador occidental pudo acercarse a los restos. Se escucha el cierre de una caja metálica. El silencio duró décadas. Las piezas dentales terminaron en archivos secretos de Moscú. El cráneo quedó bajo custodia de la KGB. Solo tras la caída de la Unión Soviética se permitió un acceso limitado. Esta falta de transparencia creó un mito imparable en la cultura popular. ¿Qué hacían mientras tanto Estados Unidos y Gran Bretaña? Recopilar informes inútiles. Algunos agentes situaban a Hitler bajo la protección de Franco. Otros lo ubicaban en colonias alemanas de Argentina. La falta de confirmación desde el este validaba cualquier locura. Incluso en los juicios de Nuremberg, la duda persistía. Varios líderes nazis declararon bajo juramento que Hitler estaba muerto. Nadie les creyó del todo. Los titulares de prensa seguían divididos entre la confirmación y la huida. En el encuadre, los pasillos fríos de una instalación militar. Allí se decidió el destino final de los huesos. En 1946 trasladaron los restos a Magdeburgo. Los enterraron en una base militar secreta. Pero en 1970 el escenario cambió. La Unión Soviética debía devolver esas instalaciones a la Alemania Oriental. La orden fue directa. Exhumar los cuerpos, cremarlos totalmente. No podía quedar rastro. En la grabación se ve el proceso final. Los agentes soviéticos lanzaron las cenizas al río Elba. Querían evitar que cualquier lugar se convirtiera en un sitio de culto para los neonazis. Borraron la evidencia física para siempre. Así terminó el rastro del hombre más buscado del siglo XX. El año 1947. Ese fue el momento elegido para borrar el rastro del dictador. Pero la historia no es tan sencilla. ¿Por qué los soviéticos no mostraron el cuerpo? Tenían las pruebas y el control total. Pero el silencio era un arma política más potente que la verdad. A primera vista, el régimen había muerto. Pero en realidad, el mito de su supervivencia estaba naciendo. Investigadores y periodistas comenzaron a publicar relatos basados en rumores, testimonios dudosos, datos imposibles de verificar.
La falta de transparencia de la Unión Soviética alimentó estas teorías. Se usaron con fines ideológicos y para vender periódicos. Para los alemanes de la posguerra, la incertidumbre era constante. La claridad oficial no existía. La documentación capturada en el búnker pasó a ser secreto de Estado. Esto incluía los registros de transmisión de los últimos días de abril. Gran parte del material desapareció en los archivos de Moscú. Nunca se desclasificó. Las órdenes finales de Hitler y sus comunicaciones de emergencia con los generales quedaron ocultas. Toda la era soviética pasó sin que esos documentos vieran la luz. En el video de los archivos se ve carpetas selladas y estanterías interminables que nadie podía tocar. Fue una estrategia calculada. Se mezclaron pruebas forenses retenidas con informes oficiales contradictorios. La Unión Soviética tenía evidencia suficiente para confirmar la muerte desde el primer día. Prefirieron mantener la duda abierta. El misterio servía como herramienta de control psicológico, pero esto era solo el principio. 7 decenios de ruinas y ocultamiento. En el año 1947, 2 años después de la rendición, Moscú ordenó una demolición controlada. El objetivo era el sistema subterráneo bajo la Cancillería del Reich. Los combates de mayo de 1945 habían arrasado la superficie. Sin embargo, el complejo bajo tierra seguía casi intacto. Ingenieros del Ejército Rojo instalaron cargas de dinamita en puntos críticos. Querían eliminar el búnker de Hitler para siempre. No querían que se convirtiera en un lugar de peregrinación. Se escucha una detonación sorda bajo el suelo de Berlín. El primer búnker más superficial sufrió daños severos. Pero el búnker principal era distinto. Estaba construido con hormigón armado de un espesor excepcional. Estaba enterrado a gran profundidad. El hormigón resistió la presión de las explosiones. El resultado fue un fracaso técnico. Algunas habitaciones colapsaron parcialmente, pero la estructura principal se mantuvo en pie bajo los escombros. Los cimientos de la guerra seguían allí. Así terminó el intento de borrar el pasado. 1945. El búnker seguía en pie. Las cargas explosivas de los soviéticos fallaron y la estructura resistió el impacto. Los ingenieros militares rusos confirmaron que la demolición no cumplió su objetivo. El refugio de Hitler era demasiado sólido. Ante el fracaso, el mando soviético cambió de estrategia. Priorizaron el cierre total y el control absoluto del terreno. Las órdenes fueron claras. Sellaron las entradas con toneladas de hormigón y escombros de guerra. Establecieron perímetros de vigilancia las 24 horas. Durante la posguerra inmediata, el acceso quedó bajo custodia militar directa. Nadie podía acercarse. Desde el exterior, los habitantes de Berlín veían restos de muros y ruinas carbonizadas. Pero entrar al complejo era imposible. ¿Por qué tanto hermetismo? El sitio era un recordatorio peligroso. La existencia del complejo permanecía viva en la memoria local, pero no había presencia pública autorizada. En 1949 nació la República Democrática Alemana. La responsabilidad del área pasó al nuevo Estado socialista. A primera vista, un terreno baldío, pero en realidad el lugar más vigilado de la ciudad. El gobierno de la Alemania Oriental aplicó una política de supresión total. Querían borrar cualquier rastro material del nazismo. El búnker del Führer era un problema político. Temían que se convirtiera en un punto de reunión para antiguos simpatizantes. Su sola presencia en la capital era una incomodidad simbólica insoportable. Las autoridades ordenaron retirar los restos visibles, rellenaron los accesos con capas sucesivas de grava y cemento. Pero el borrado no fue solo físico, también fue administrativo. En los mapas oficiales, la calle Voss-Straße fue redibujada. Alteraron las coordenadas a propósito. El registro de tierras dejó de mencionar el sitio. Los archivos estatales clasificaron los documentos del búnker como material restringido. Muchos informes simplemente desaparecieron. No podía haber errores. Durante las décadas de los 50 y 60, el ocultamiento se consolidó. El plan urbanístico incluyó la construcción de edificios administrativos y bloques de viviendas sobre el terreno. El objetivo era neutralizar el valor simbólico del lugar. En los registros oficiales aparecía como un espacio ordinario. No tenía relevancia histórica reconocida, era un solar vacío en el mapa. Sin embargo, el silencio oficial no detuvo los rumores. La memoria persistió entre los residentes locales y los obreros de la construcción. El personal que participó en los trabajos de relleno hablaba en secreto. Se escucha el roce de las palas contra el hormigón. Décadas después, los testigos rompieron el silencio.
Declararon que durante las excavaciones encontraron muros interiores no documentados, hallaron cámaras selladas que no figuraban en los planos. La cámara registra el hallazgo: restos óseos humanos mezclados con uniformes militares deteriorados. Pero las órdenes eran tajantes. Los jefes de proyecto exigían recoger cualquier descubrimiento de inmediato. Todo debía ser retirado en camiones sin dejar rastro. Estaba prohibido tomar fotografías. Los eventos se aceleraron para cubrir el pasado bajo capas de asfalto. Así terminó el intento de borrar la historia. Pero el suelo de Berlín guardaba el secreto. 1970. En esa fecha, el gobierno de la Alemania Oriental tomó una decisión radical. El búnker no solo debía desaparecer de la vista, debía ser borrado de la memoria colectiva. ¿Por qué este silencio absoluto? El régimen tenía una obsesión. No querían que el lugar se convirtiera en un punto de peregrinación para movimientos neonazis. Pero el miedo a la ideología era solo una parte del problema. Nunca existieron planos oficiales ni fotos del interior. Sin embargo, los rumores crecían en las calles. Se hablaba de inscripciones desesperadas en las paredes de hormigón, palabras como perdido o piedad. Testigos que hablaron con periodistas occidentales años después describieron estos mensajes. Pero las pruebas físicas nunca aparecieron. En la grabación de la época se ve maquinaria pesada moviendo toneladas de tierra. El Estado intensificó el ocultamiento. No bastaba con enterrar el hormigón bajo metros de arena. Iniciaron un plan de urbanización agresivo. Construyeron bloques residenciales de gran altura justo encima de las estructuras. Querían que la vida cotidiana de las familias socialistas sepultara el pasado. Pero esto era solo el principio. La censura llegó a las universidades. El gobierno prohibió por ley cualquier investigación académica sobre el sitio. Los historiadores que solicitaban acceso recibían una respuesta automática: denegado. El tema se convirtió en un tabú absoluto para la historiografía oficial. A primera vista, un barrio residencial común, pero en realidad un secreto de Estado bajo el asfalto. Los investigadores que insistían eran vigilados por la policía secreta. El objetivo era claro: si nadie hablaba de ello, el búnker dejaría de existir. El régimen quería controlar la historia eliminando sus restos físicos. No podía haber errores. Sin embargo, los residentes locales mantenían viva otra versión. Observaban los movimientos nocturnos de los camiones. Escuchaban el eco bajo sus pies al caminar por ciertas zonas del parque. El hormigón era demasiado denso para ser olvidado tan fácilmente. Así se construyó el muro del silencio.